¿Cuáles deberían de ser los mecanismos de vigilancia, Diego, que debería de tener el instituto? Gracias, Omar. Gracias, Rosario, Juan Diego. Qué gusto estar con ustedes. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro es de quién es el Instituto de Pensiones. El Instituto de Pensiones es de los trabajadores. Es decir, es el mecanismo, la institución que se dio desde, digamos, la administración pública para que los trabajadores del Estado tengan una pensión. Y en ese sentido, digamos, ellos son los verdaderos patronos. Y eso sí hay que dejarlo muy claro porque cualquier reforma que se haga debe partir del hecho de reconocer de quién es el fondo y a quién sirve el fondo. ¿Cuál ha sido la gran distorsión de no partir de esto? Que se piensa que es una institución del gobierno del Estado. No, no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores. No es tampoco dinero para financiar a los ayuntamientos, como estamos viendo en esta tablita, o a los gobiernos para hacer obra pública. Podría considerarse en ciertos mecanismos. Pero en realidad, y esto digamos, fue un pleito que nos echamos en los medios hace ya poco más de 10 años, cuando un ayuntamiento, como estamos viendo aquí el de Tlajomulco, o una OPD, no paga las pensiones, es el equivalente a quien se roba el IVA. Es un impuesto retenido que no ha sido enterado. Y eso es de los pocos delitos fiscales que son bote automático, no oficioso, automático, porque es robo. Tú no puedes retener un dinero de los trabajadores y luego no enterarlo. Eso es el equivalente en cualquier persona física que lo hagamos. El fisco nos va a decir, oye, es que ese dinero no era tuyo. Tú retuviste el IVA y debiste haberlo enterado. Tú retuviste el dinero de los trabajadores y debiste haberlo enterado. Entonces, cuando se piensa que el Instituto de Pensiones es para financiar a los gobiernos, ahí hay una distorsión terrible. Yo creo que es la primera que deberíamos, digamos, de dejar clara y eliminar en cualquier reforma. Lo segundo es, ¿cuál es el papel del gobierno del Estado aquí? Bueno, es el patrono, ¿no? Finalmente, el patrón de los trabajadores del Estado es el gobierno del Estado. En ese sentido, el patrón a lo que está obligado es a retener de los trabajadores y aportar la parte de los trabajadores. ¿Eso implica que sea el patrón el que debe administrar? No. Es decir, una cosa es decir, yo tengo una obligación y como parte obligada, como parte que aporto, puedo tener asientos en el consejo, ¿no? Y otra es pensar que él es el que debe administrar. Es decir, no es lo mismo tener consejeros que poner al director, ¿no? El director debería surgir de un acuerdo de el consejo y el consejo debería nombrar al mejor director posible por oposición, no ser nunca un nombramiento del gobierno del Estado. Probablemente se hagan estas redacciones en las leyes donde dice el gobernador propone y el consejo es el que aprueba. Eso finalmente ya sabemos que hay dos grandes temas. Uno, el consejo siempre tiene mayoría y segundo, hay una gran proclividad a inclinar la columna, ¿no? Es decir, tenemos mucho agachón, ¿no? Que sean diputados, sean representantes de los sindicatos, terminen haciendo lo que dice el gobernador en turno. Entonces, necesitamos tener mecanismos que aseguren que esa persona, que no tiene que responder a la lógica seccional, esa es la otra cosa importante, que sea alguien que esté por sus capacidades para generar el mejor rendimiento posible a los trabajadores. Y aquí hay que distinguir también trabajadores y funcionarios. Los funcionarios, no sé en qué momento, decidieron que deberían de ser parte del Instituto de Pensiones. Los funcionarios, por lo menos lo que le llamamos funcionarios, que son los que son políticos que piden el voto popular, ¿no? Esos no deberían de estar jamás en un sistema de pensiones. Ellos están ahí bajo su propio riesgo, ellos deciden competir y pueden ganar o perder, ¿no? Y no están ahí para estar toda la vida y luego jubilarse. Están ahí para competir en una elección. Y si logran 5 puestos de elección popular,
como hay algunos casos que lo logran y son como Spy de Tarzán, que no sueltan una liana cuando ya traen la otra, ¿no? Y pueden hacer carreras políticas muy largas, pero eso no significa que sean trabajadores del Estado. Esos son políticos de carrera, ¿está bien? Y los otros son los funcionarios de confianza, que están ahí para trabajar durante un periodo específico nombrado por un presidente municipal o un gobernador. Esos tampoco son trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado son aquellos que dedican su vida a ser parte de un esquema de gobierno, independientemente de qué partido gobierne, de quién les pongan de secretario o subsecretario, ¿no? Entonces, cuando se inventó que se podía, que son funcionarios 6 años y luego pagan, entre comillas, una cuota para poderse jubilar, le dan en la torre a cualquier esquema de pensiones. Tercer tema, ¿cómo hacemos o por qué es importante para los medios el IPEJAL, ¿no? Pero ya, un fondo de pensiones de los trabajadores, ¿por qué debe ser tema público? ¿Dónde está el interés público de que alguien, o sea, pues, es como una Afore, ¿no? ¿Por qué alguien diría, es que hay que vigilar a esta Afore en particular, ¿no? Porque los gobernadores en turno, los diferentes gobernadores, han convertido en tema público a partir de generar del Instituto de Pensiones esquemas de inversión de cuotas y cuates, ¿no? Es decir, aquel dicho de que con mis ideas y tu dinero todos los vamos a hacer felices, pues sí, son empresarios con ideas y piensan que el dinero de pensiones los va a salvar y que ahí está un gran fondo para desarrollar al Estado. Y ese es el gran error. Es decir, no hay que pensar que el dinero de los trabajadores tiene que financiar el desarrollo del Estado de Jalisco. ¿Por qué? O sea, la función de pensiones es asegurar el mejor rendimiento posible, así tengan que invertir en China, me da exactamente igual, ¿no? Eso no es esta lógica de usar el dinero de pensiones para desarrollar el Estado, que lo vengo oyendo por lo menos desde los años 70, ¿no? Eso me parece que es una gran perversión de lo que es el dinero de los trabajadores. Y entonces vienen todos estos esquemas de corrupción que además lo vuelven un foco de atención para los medios de comunicación o son tema público. Un buen sistema de pensiones no debería dar noticia, ¿no? ¿Por qué debería ser noticia que un fondo de pensiones se administre bien y pague correctamente y preste los servicios correctamente? Es noticia cuando la prestación de servicios médicos tiene corrupción. Es noticia cuando el pago de pensiones tiene corrupción. Es noticia cuando hay inversiones que no pasaron por una lógica de inversión en beneficio del fondo, sino en beneficio o de particulares o de relaciones de los propios gobernantes, ¿no? Es decir, cuando usan el dinero de los trabajadores para generar cuestiones políticas. Eso me parece que son los 3 grandes temas que habría que observar y luego hablamos de algunas posibles soluciones. Gracias.